Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y en su nombre toma la palabra la señora Rodríguez Rubio. Señora Rodríguez. Gracias, presidente. Buenos días. En primer lugar, hacerme eco del sentir expresado aquí acerca de la muerte del señor José Antonio Alonso a todo el Partido Socialista. Y, en segundo lugar, empezar a hablar de un tema que está de actualidad y que está de actualidad por algo a lo que ha hecho usted referencia hace un momento cuando hablaba de las movilizaciones de sanidad y cuando acusaba a Izquierda Unida de ir de la mano del Partido Popular. Yo le quiero recordar a usted que es lo ultimísimo que hicieron de la mano del Partido Popular para blanquear la gestión del Partido Popular, para tratar de neutralizarla socialmente. Las entidades financieras nos han robado en este país al menos 4 veces. La primera con cláusulas abusivas, que se ha tardado años en conseguir que se declaren abusivas e ilegales y nulas por parte de ni más ni menos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que eso ya dice mucho también de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra capacidad para haberle metido mano antes en los tribunales españoles. En segundo lugar, con un rescate bancario que son 3 veces los presupuestos de educación y sanidad de todas las comunidades autónomas, acordado por el PP y por el PSOE, por ambos, primero por Zapatero y luego por Rajoy, y que ha generado una deuda pública que luego nos genera la tercera estafa, que es que esos bancos nos prestan a nosotros al 3, al 5%, mientras reciben del Banco Central Europeo al 0% y hacen negocio con nuestra deuda pública, que no era nuestra, que era una deuda de las entidades financieras. En cuarto lugar, el banco malo, con el que limpiamos los activos tóxicos de los bancos, entre ellos viviendas de los que se ha desahuciado gente. Y por el camino sufrimiento de miles de personas en este país con los desahucios, con el maltrato de los gobiernos. Lo último, las cláusulas suelo. Un Real Decreto que ustedes han aprobado por urgencia en el Congreso, sin posibilitar enmiendas, sin posibilitar un debate transparente, sin posibilitar mejorarlo, y que según absolutamente todas las asociaciones de defensa de los consumidores y juristas de todo tipo, genera una situación de absoluta indefensión por parte de los estafados. Imaginemos una escena en la cual una estafa masiva explota en un tribunal de justicia de la Unión Europea y le pedimos a los estafados que vayan de uno en uno, solitos, a las entidades financieras a tratar de negociar si se les devuelve lo estafado, cuánto, cuándo y cómo. Le damos la posibilidad al estafador, además, de volver a estafar y de ofrecer, pues no sé, una batería de cocina, una rebajita en la próxima cuota de la hipoteca. En vez de haber dicho en ese Real Decreto que se pague ya, se pague todo y se pague de forma automática, sometemos de nuevo a los estafados a el calvario de ponerse delante de sus estafadores solitos, como han tenido que afrontar la crisis en los últimos 7 años. Y además con un gobierno que lo que ha hecho es poner palos en la rueda a que esa sentencia tuviera lugar, presentando ni más ni menos que a la Abogacía del Estado para defender en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que esas devoluciones no fueran con carácter retroactivo. Ese es el gobierno al que ustedes están apoyando, con el que ustedes han aprobado esta medida, que no es garantista para los consumidores, sino todo lo contrario, y por la cual las organizaciones de consumidores han recomendado a los estafados que no vayan nunca al banco solo, que se asesoren y que no se les ocurra firmar absolutamente nada sin asesoramiento. Sin embargo, por otro lado, hay una total inmisericordia con ellos por parte de los gobiernos. El desahucio exprés, aprobado por Zapatero, luego bien practicado, por cierto, por el gobierno de Mariano Rajoy. Además de quitarte tu casa, te dejan con la deuda a tus familiares sin posibilidad de dación en pago. Costas inmisericordes por perder juicios con bancos, mientras ahora se les posibilita a los bancos ahorrarse las costas por allanarse en un juicio. Es que no puede ser más perjudicial para los estafados, insisto. Propuestas en lo inmediato. Desde nuestras competencias andaluzas, nosotros decimos un procedimiento sancionador. Imponga multas, porque no hay multas ni sanciones para las entidades financieras que decidan no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No están en el Real Decreto. Desde nuestras competencias en Andalucía podemos multarles por derecho, por algo equivalente a lo que han estafado. Y seguramente se sientan algo cohibidos para volver a estafar a los andaluces y andaluzas que se presenten solitos en las entidades financieras. Decimos reactivar los expedientes sancionadores que se quedaron en el cajón con la ruptura del gobierno anterior. Decimos reforzar el turno de oficio para que se puedan asesorar los estafados. Decimos asesorar a los débiles con unas oficinas de vivienda reforzadas. No puede decir que las oficinas de vivienda van a asesorar a las personas en materia de cláusula suelo cuando tenemos en Sevilla 4 personas para 1.500 expedientes antes de los de las cláusulas suelo y en Almería tenemos a 2 trabajadores
para 1.200 expedientes ahora mismo antes de llegar a las cláusulas suelo. Eso no es real, eso no es cierto, no es riguroso. Decimos, reunámonos con las asociaciones, reúnase con las asociaciones de consumidores de Andalucía para ver cómo podemos proteger a nuestros consumidores y a nuestros estafados. Y decimos, en sexto lugar, replantéese la posición de su gestora. Replantéesela, léase bien el decreto, que es una absoluta estafa, una nueva estafa a la mayoría de la población de este país y de Andalucía. Y presentemos un recurso al Tribunal Constitucional para acabar con esta nueva burla a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez. Señora presidenta. Gracias, presidente. En primer lugar, gracias por sus condolencias, como le decía antes, al portavoz de Izquierda Unida. Lo primero que me sorprende es que usted siempre inicie las preguntas como la segunda vuelta o abogada defensora de Izquierda Unida de lo que se le haya quedado en el tintero al señor Maillo. Eso me sorprende. En segundo lugar, me sorprende también que traiga aquí un debate del Congreso de los Diputados. Es decir, un debate sobre el decreto, la convalidación del decreto que se hizo dentro del Congreso y en el que parece que su fuerza política estaba ausente. Allá sabrán ustedes por qué y por qué además no hicieron esas aportaciones allí. Discrepo con usted, perdone, mi grupo parlamentario allí se abstuvo y además hizo correcciones a ese decreto que permiten proteger más a los ciudadanos. Si ustedes no lo hicieron, ustedes sabrán en lo que estaban. Nosotros estábamos en los problemas de los ciudadanos, que era nuestra tarea y que es nuestra obligación. Igualmente, le digo que se equivoca en el rescate bancario. Perdone, el rescate bancario lo hizo, lo negoció y lo llevó a cabo un gobierno con mayoría absoluta y un presidente del Partido Popular. Pero tienden permanentemente a simplificar las preguntas para acabar diciendo quién fue peor, Rajoy o Zapatero. Eso es a lo que ustedes siempre simplifican los problemas, en lugar de aportar soluciones o decir cómo lo harían en caso de que gobernaran, cómo se responsabilizarían y cómo garantizarían los derechos de los ciudadanos. Mire, aquí estamos para hablar de lo que puede hacer Andalucía, de lo que está haciendo Andalucía y de lo que va a hacer en el futuro. Y mire, nosotros la primera ley, el primer anteproyecto de ley que vino a esta Cámara, recordará que fue en defensa de los consumidores y usuarios, fundamentalmente hipotecarios. En ese momento en que se pensaba fundamentalmente en los desahucios. Ese era el objetivo prioritario. Hoy, evidentemente, se ha visto que a través de los abusos que algunos han hecho por parte de las entidades financieras va a dar cobertura también a esas cláusulas abusivas y a esa falta de transparencia de quienes negocian una hipoteca para poder adquirir una vivienda. Confunde además las 8 oficinas que dan servicio de información y atención a las personas en riesgo de desahucio o pérdida de la vivienda con Consumo Responde y con las 8 oficinas provinciales de consumo que tienen que atender a los ciudadanos en estas cuestiones concretas. Bueno, pues ¿sabe algo? Las dos cosas se van a utilizar. Primero se está utilizando el sistema de Consumo Responde y de manera subsidiada, evidentemente, utilizaremos las 8 oficinas también para aquellas personas que además lo necesiten o directamente se dirijan ahí. Pero que sepa ya en estos momentos que la Junta de Andalucía ha tramitado 8 procedimientos sancionadores por defectos de información en esas cláusulas abusivas, que esos 8 expedientes engloban a 1.430 denuncias, que hemos tenido que gestionar centenares de escrituras hipotecarias, examinar los tipos de interés, que le pedimos al Banco de España que nos diese la herramienta y, como no nos lo ha dado, hemos tenido que hacerla con recursos propios por parte de la Junta de Andalucía y que se ha hecho, y eso nos está permitiendo atender esas reclamaciones, que además, por parte de la Junta de Andalucía, en sus competencias, esas a las que no ha aludido porque no le interesa, en esa hemos comunicado a las entidades la cuantía que la Junta estima que van a ser sancionadas, concretamente por incumplimiento de la información en la prestación del servicio, 2.465.000 euros, por la introducción de cláusulas abusivas, 2.340.000, por utilización de la herramienta que permite utilizar nosotros la herramienta que nos permite la ley en el caso de comiso del beneficio ilícito obtenido, una cuantía de 8.092.501 euros, 13 millones de euros. Esa va a ser la sanción. ¿Y sabe todo esto por qué? Porque estamos combatiendo esa falta de transparencia y defendiendo
a quienes en estos momentos necesitan el apoyo de su institución. Evidentemente, aquí se cuentan con las asociaciones de consumidores. Somos la comunidad autónoma donde no desaparecen las ayudas, lo sabe bien. Las hemos mantenido incluso en momentos de crisis económica. Y todo porque estamos defendiendo esa democracia avanzada, esa democracia que defiende los derechos de las personas, que combate esa indefensión que sienten muchas personas. Combatimos esa indefensión, señora Rodríguez, con las mismas ganas que usted combate a este Gobierno progresista. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Rodríguez Rubio. Efectivamente, se abstuvieron ustedes en el debate en el Congreso de los Diputados. Qué trabajito les cuesta decir que no, ¿no? ¿Otra abstención para que vuelva otra vez el PP a salirse con la suya? Qué trabajito les cuesta decir que no. Decir, planteemos una ley, podamos abrir el debate a la sociedad, que es la que ha sufrido las consecuencias de las estafas, no abusos, estafas masivas de la banca, que además han sido temerarias con nuestro sistema judicial, atestándolo de denuncias, como va a seguir pasando, por cierto, a pesar de este Real Decreto. Decimos, ¿tenemos competencias en Andalucía? Todas las organizaciones de consumidores de Andalucía con las que hemos hablado antes de plantear esta pregunta dicen que las sanciones son irrelevantes, no insuficientes, sino irrelevantes. Por favor, siéntense con ella, aparte de mantener las subvenciones, siéntense con ella, unas más y otras menos, por cierto, siéntense con ella y debatan acerca de cómo endurecer todavía más el régimen sancionador, ya que no tuvieron la valentía y el valor de plantearlo en el debate del Congreso de los Diputados por parte, insisto, de su gestora, que usted tiene algo que decir justamente ahí. Reactivar los expedientes sancionadores que se quedaron en el cajón, los duros, aquellos que se quedaron en el cajón con la ruptura del anterior Gobierno. Reforzar el turno de oficio, también se lo he planteado. ¿Va usted a hacerlo o no? Decimos, fortalecer también las oficinas de vivienda y las oficinas de consumo. A nosotros nos han dicho, porque las hemos visitado, las oficinas de vivienda, que ellos se están haciendo cargo de las reclamaciones de los estafados en los casos de las cláusulas suelo. Y repito, son 4 en Sevilla y 2 en Almería. Y decimos, replantéese el recurso al Tribunal Constitucional, porque este Real Decreto lo que debería decirle a la banca es pague ya, pague ahora y pague de forma automática a absolutamente todos los estafados y después pida perdón. Eso es lo que hay que decirle a los bancos en este país de una vez. Y si no lo hacen es por 2 motivos, no sé cuál es peor. Uno, porque estamos cogidos por el cuello para poder financiar nuestros servicios públicos, en cuyo caso deberían denunciarlo y decírnoslo, porque estaremos a su lado en defensa de quienes nos amenazan. Y la segunda opción es porque les financian las campañas electorales y tienen unas deudas millonarias con ellos, algunas condonadas mientras se ponía hasta 2015. Muchas gracias. Señora presidenta. Gracias, presidente. Mire, la falta de argumentos no justifica que uno devalúe el voto de los ciudadanos en unas elecciones y en una campaña electoral. Yo sé que a usted la palabra abstención le da como cierto repelús, pero el Partido Socialista se ha abstenido en este decreto ley porque consideraba un avance importante para los ciudadanos y, en cambio, no lo consideraba suficiente. Usted prefiere el no. El no a un gobierno socialista en España y el no a un gobierno socialista en Andalucía, como hizo conmigo de presidenta. Mire, también lo entiendo. Es decir, yo entiendo que para usted los socialistas somos el IBEX 35 disfrasados. Lo entiendo, es más o menos lo que piensa, sí. Usted misma me lo da a entender con las muecas y con el rostro. Pero mire, aquí se han endurecido las sanciones. Lo que no hemos hecho es jugar a la pose. Yo formaba parte de un gobierno donde aparecían grandes titulares de prensa de grandes sanciones a entidades financieras y empresas en Andalucía, que cuando llegaban al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía quedaban en nada. Tuvieron un titular fantástico, llenaron páginas de periódicos, parecían durísimos. Esas sanciones parecían durísimas con las entidades financieras. Y a la hora de la verdad, ¿sabe qué consecuencia tuvo para los consumidores? Ninguna. Ahora se están haciendo las cosas bien. Se habla después de hacerlo, se habla después de ponerlas y después de tener todas las garantías para que esas sanciones lleguen a buen puerto. Le he dicho antes, confunde consumo con las oficinas de rehabilitación de la vivienda, que están también asesorando.
¿Vamos a seguir colaborando? Por supuesto que sí. Ha hablado de quitas a los bancos, que no es cierta. Ha querido reproducir aquí un debate que hubo en profundidad en el Congreso de los Diputados. ¿Y sabes por qué? Porque algunos, cuando habéis llegado a la política, cuando han llegado a la política, en momentos de congresos, olvidan dónde están los intereses de los ciudadanos. Critica a esta gestora. Mire, nosotros tenemos un congreso este año igual que tienen ustedes. La única diferencia es que utilizamos el tiempo en las instituciones para mejorar la vida de la gente. Por eso nunca seremos iguales. Eso se llama política útil, al servicio de los ciudadanos y pensando siempre en la gente. Le pido que lo entienda, que lo aplique y si de verdad, de una vez por todas, tiene algo que aportar a Andalucía, aquí tendrá mi mano tendida como presidenta, porque creo enormemente, de verdad, en las posibilidades de mi tierra y creo que lo que merecen es que todos los grupos en esta Cámara estén al servicio no de sus intereses personales ni políticos, sino de los intereses de los andaluces. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta.